salvación. Gracias, mi Dios, por tu sangre preciosa, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias, Padre. Oh, el Señor es bueno, hermano. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es amor. Vamos a empezar, como dijo el hermano Jorge, y vamos a estar hablando de algunas verdades. Y la primera, hermanos, le invito a buscar en su palabra, Hebreos 12:2, no sé si entienden las luces, o Hebreos 12:2, dice así. ¿No lo tienen? ¿Me pueden decir amén? Amén. Vamos a leer, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El primer punto que vamos a tocar en esta noche es: Jesús soportó nuestra vergüenza para que nosotros pudiésemos compartir su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Jesús soportó nuestra vergüenza al morir en la cruz. ¿Por qué lo digo? En aquellos tiempos, durante el Imperio Romano, la cruz estaba reservada para las clases más bajas del imperio. Ni siquiera los ciudadanos romanos, por ley, si hacían algo malo, podían recibir ese castigo de morir en la cruz. ¿Para quién era la cruz? La cruz era para gente muy mala, pero que no fueran romanos. La cruz era para asesinos, malhechores, ladrones, esclavos, gente rebelde. Así que morir en la cruz, dice que era una de las muertes más deshonrosas y vergonzosas de aquellos tiempos, hermano. Y Jesús pasó por eso. Dice que, ¿qué es la vergüenza? Jesús soportó nuestra vergüenza. Dice que la vergüenza es una de las emociones más poderosas en el mundo. Dice que porque hace que una persona se sienta mal, se sienta en un estado en el que esa persona no quisiera estar. Dice que cuando una persona siente vergüenza, experimenta una sensación como de quiere negarse a sí misma, como decir, ay, yo quiero ser invisible, que nadie me vea, que nadie me reconozca, ¿verdad? Porque está pasando una vergüenza. Entonces, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, pero porque sabía que después del sufrimiento, hermano, las cosas iban a cambiar. Iban a cambiar para quienes, hermanos, para nosotros. Íbamos a poder compartir su gloria, la gloria venidera. Dice su palabra en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres y en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermanos, soportó nuestra vergüenza, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz, para que nosotros adquiriéramos la vida eterna, el gozo de la vida eterna. A nosotros nos convenía, hermanos, era necesario que Dios, que es el principio y el fin de todas las cosas, para que Dios pudiera traer a una multitud de hijos a su gloria, a su creación, Él hiciera perfecto por medio del sufrimiento de Cristo, el autor de la salvación. Hermanos, cuando Jesús fue arrestado y lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato, él le dijo, tu nación te han traído aquí, los de tu nación, porque dicen que tú eres el rey. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Mi reino no es de este mundo. Hermanos, porque lo que Jesús tenía para nosotros no es de este mundo. Nosotros somos, dice, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo.
Amén. Lo que tenemos para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros reservado, va mucho más allá y tiene que ver con la gloria de Dios, hermanos. Ese es el primer. Vamos al segundo, y si usted está tomando apunte, el segundo dice: Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros tuviésemos aceptación con el Padre. Para este punto, hermanos, está en Mateo 27, desde el verso 45 hasta el 51. Mateo 27, desde el verso 45 hasta el 51. Dice su palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En ese momento que acabamos de leer, Jesús estaba, hermanos, en agonía. Él estaba luchando con el poder de las tinieblas. En ese momento Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. En ese momento, hermanos, nosotros nacimos más de 2000 años después, pero el hecho de pensar que en ese momento Jesús estaba cargando con mis pecados y con sus pecados es algo, hermano, que nosotros debemos aprender a valorar, ¿verdad? Dice, Jesús estaba sufriendo también en ese momento la separación del Padre, porque Dios es santo, hermano, pero Jesús estaba cargado de todo el pecado. Aquí yo anoté una cita que me pareció muy poderosa, no anoté el autor, pero él dijo: desde la creación del mundo nunca hubo una escena tan tenebrosa y espantosa, pero ese fue el punto sin retorno de ese gran asunto. ¿Cuál asunto? La redención y la salvación del hombre. Dice, el verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el espíritu. Hay otro evangelio, en el evangelio de Lucas, dice que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, después de todo lo que Jesús había pasado, yo estoy casi segura que a él no le quedaban fuerzas, pero él exclamó a gran voz, usó sus fuerzas para entregarse por nosotros. Así es, dice también este punto, habla que él soportó nuestro rechazo. Esto fue, hermanos, para que se cumpliera su palabra. Si nosotros vamos a unas horas antes de la crucifixión, ¿qué pasó con Pedro, su discípulo? Pedro lo negó. Eso también tiene que ver con el rechazo. Dice, el Salmo 22 dice: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven se escarnecen. En otras palabras, hermanos, se burlaban y lo despreciaban, ¿verdad? Nadie quería verlo por la condición en la que Jesús se encontraba. Pero, hermano, no todo es malo, porque la segunda parte dice: para que nosotros tuviésemos aceptación con el Padre. Amén. Entonces,
La muerte del Señor nos abrió un camino hacia Dios. Hermano, el cielo fue abierto de par en par para nosotros. Usted dirá, de par en par, tan grande que es el cielo. Sí, hermano, porque es que la humanidad somos bastante también. Entonces, Jesús quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Pero no todos, a veces no todos le aceptan. Entonces, aquí también en este texto habla sobre que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo interpreto esta parte, hermanos, así como cuando Jesús ya lo hizo. Él nos compró, ¿verdad?, con precio de sangre. Pero muchas veces, hermanos, a veces somos duros, ¿verdad?, de corazón. Pero yo creo que no hay ningún corazón tan duro que pueda resistirse al poder del amor de Dios. Así que, hermanos, esto lo hizo el Señor para que todos pudiéramos alcanzar, para que todos pudiéramos experimentar el amor del Padre. Amén. Vamos a pasar con el tercero para los que están apuntando. Dice, Jesús fue cortado por muerte para que nosotros fuésemos unidos a Dios eternamente. Jesús fue cortado por muerte para que nosotros fuésemos unidos a Dios eternamente. Para vamos a buscar en la palabra o apuntar Isaías 53:8. Dice así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hay otra versión, permítanme leerla. La otra versión dice, cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Así dice, hermano. Cuando Jesús estuvo ante los que lo acusaban, dice la palabra que él enmudeció, no abrió su boca. Y yo digo que hoy en día, hermanos, hasta la persona más mala tiene derechos, ¿verdad? Tiene esos derechos humanos para defenderse. Si nosotros fuéramos hoy ante un juicio a exponer nuestros pecados, seguramente, hermanos, habrían varias condenas o se emitirían algunas penas por esos pecados. Pero Jesús lo hizo. Él fue cortado por muerte para que nosotros fuésemos unidos a Dios eternamente. Hay un himno que dice, no lo voy a cantar, hermano, voy a leer lo que dice el himno. Dice, Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecto, paz me dio. Ponga atención, dice, dicha inmortal allá tendré. Estamos hablando de eternidad, hermanos. Dice, con Cristo siempre reinaré. Oh, yo nunca podré pagar la deuda de su amor. Hermanos, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Él no lo dudó. Él no dudó si morir o no. Él fue obediente hasta la muerte por amor de nosotros, para salvarnos. Por último, hermanos, quiero recordarles ese versículo que cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros venimos a su camino, dice su palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a recordar en este momento las maravillas que ha hecho el Señor Jesús, su infinita gracia, su infinita misericordia que el Señor ha tenido con nosotros.
Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Eso es un regalo maravilloso. Nosotros pues que la verdad pues cuántas veces le hemos fallado al Señor, cuántas veces hemos sentido que le hemos fallado incluso estando en su casa, y el Señor ahí con su misericordia nos extiende su mano poderosa. La verdad es que es un privilegio estar aquí en esta hora y estar aquí hablándoles un poquito sobre la palabra y lo que el Señor pues ha puesto en mi corazón en este día. Me gustaría que reflexionáramos, que tuviéramos una reflexión de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Jesús representa para usted en su vida. A veces pensamos que Jesús quizás está lejos de nosotros. A veces pensamos que Jesús pues se ha olvidado de nuestras necesidades, se ha olvidado de nuestra familia. Pero aquí en estos 3 puntos, el Señor está diciéndole te amo. El Señor está recordándole lo que Él hizo en esa cruz, que más que dar su vida, nos entregó muchas otras cosas que las vamos a explicar en estos 3 puntos. Y la verdad que es un privilegio para cada uno de nosotros que nos haya escogido. Dice la Biblia que no fuimos nosotros los que lo hemos escogido a Él, sino fue Él que nos buscó, nos llamó y nos trajo a su gloria eterna. Y eso es un maravilloso regalo, hermano. Así que vamos a empezar con el punto número 4. Dice que Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiésemos entrar en la bendición. Y para eso vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículos del 13 al 14. Yo lo voy a leer en una versión, la Biblia de las Américas, que dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Amén, aleluya. Reflexionando en esta palabra, querido hermano, se me venía a la mente muchas maldiciones que vienen a causa del pecado. No había ninguno que cumpliese a cabalidad la ley. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Ninguno era merecedor de las bendiciones de Dios. Nosotros los gentiles aún teníamos otra dificultad mayor, que era que estábamos alejados de las promesas de Dios. No éramos partícipes de las bendiciones de Dios. Por mucho que hiciéramos el bien, no era suficiente para que Dios viera su mano o volteara sus ojos hacia nosotros. Y la verdad que me lleva a cuando Jesús le rogaba a Dios y le decía: aparta de mí esta copa. Le decía: aparta de mí esta copa. Y dice que gotas de sudor corrían sobre su frente, y el sufrimiento, la angustia caía sobre su cabeza. Y esa fue una oración, mi hermano, que el Padre no la escuchó. Y el Padre tuvo que voltear, cerrar sus oídos hacia su Hijo amado. Y la verdad que con todo el dolor del mundo tuvo que literalmente no responder esa oración. Aún ellos estando en comunión íntima desde antes de la fundación del mundo, ellos estaban en comunión. Y usted se imagina, usted siendo padre, siendo madre, cuando su hijo le clama y usted no puede hacer nada. El dolor que pasó, la desolación que tuvo que pasar, porque era que las maldiciones todas completas de la humanidad estaban cayendo sobre él. Las enfermedades, la pobreza, la miseria. Y la verdad que estaba él sufriendo esas calamidades. Pero era para que a usted ni a mí nos falte su misericordia ni su bondad. Aleluya. Era para que a usted nunca le falte su amor y su misericordia. Ahí va a estar con él. El Señor le ama mucho a usted y entregó a su Hijo lo más valioso que él tenía, para que fuésemos santos y puros delante de su presencia. Y no solamente nos dio las bendiciones, sino que nos entregó también al Espíritu Santo, el de la promesa de la fe, y todas las promesas que por Abraham venía.
Y en Deuteronomio 28 describe las bendiciones por estar con el Señor, pero también describe las maldiciones. Y la verdad que nadie era capaz de cumplir a cabalidad la ley. Por eso que todas esas maldiciones, las enfermedades, la miseria, la Biblia incluso dice: maldito sea tu entrar y tu salir. Y eso era el destino de nosotros, literalmente. Estábamos apartados de su gloria. Pero Él en esa cruz se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos, aleluya. Para que nosotros fuésemos bendecidos eternamente, aleluya. Y Él cargó esa maldición. Aún nosotros antes de nacer ya estábamos malditos a causa del pecado original. Pero dice que si por un hombre vino el pecado, por un hombre también vino la redención, aleluya. Así que démosle la gloria al Señor. Meditemos en nuestra familia. Antes, cuando no teníamos a Cristo, la desesperanza que había en nuestra familia, en nuestros hogares. Meditemos en cuántas cosas el Señor nos ha librado, Jesús, cuando le hemos pedido ayuda en un momento de angustia o de necesidad. Él conoce también porque el Padre no lo escuchó en ese momento, así que Él sabe lo que es vivir bajo maldición. Por eso Él comprende nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Por eso, querido hermano, es una responsabilidad de nosotros. Y digo responsabilidad porque es casi una ordenanza. Porque allá el mundo, allá afuera, está bajo esas maldiciones de Deuteronomio 28. Vive sin esperanza. Algunos viven como si la vida acabara cuando morimos. No se perciben, dice, vamos a vivir la vida. Pero vivir la vida es mucho más que eso. Y como hijos de Dios, nosotros, dice la Biblia, que somos la luz del mundo. Y esa luz del mundo debe brillar al mundo. Y nosotros tenemos que ayudar a otros a que conozcan que hay uno que entregó su vida por Él, que se hizo maldición por su pecado, lo limpió y nos dio la bendición. Así que mi hermano, le exhorto a que desesperadamente predique su palabra a los perdidos, para que ellos también gocen de esa bendición que nosotros nos estamos gozando, querido hermano. Vamos a leer el 5. Dice: Jesús sufrió nuestra pobreza para que nosotros podamos compartir su abundancia. Dice 2 de Corintios 8:9. Dice: ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. Y eso buscaba el libro de Lucas, del nacimiento de Jesús. La Biblia relata que María y José no eran personas pobres, eran como de clase media. Sin embargo, había un propósito allí. Ellos buscaban un lugar un hotel, un lugar donde pudieran quedarse a dormir en aquella noche. Y era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venía, se había hecho carne y estaba a punto de nacer y no había un lugar para Él. Y dice que buscaron un pesebre, pero indagando un poquito más en el pesebre no es tanto como lo hemos puesto en el nacimiento. Muchos vemos el nacimiento bien bonito, con la vaca y el toro y todo bonito, pero no era un lugar agradable. Era un lugar donde había hedor, donde había malos olores. Era un lugar duro. Y ahí era una cueva, y tuvieron que ahí nació el maestro, en un pesebre de oveja, porque Él era el cordero que quita el pecado del mundo. Y los que fueron a verlo fueron los pastores que cuidaban aquellas ovejas. Y ellos adoraron y recibieron la revelación que nadie la vio. Ellos la vieron de primero. Lo más humilde. Era un trabajo que quizás no mucho les gustaba. Era de poca paga. Y ahí el Rey de Reyes nació.
Y me pongo a pensar, hermano, quizás si nosotros tenemos dinero, lo que menos pensamos es en un lugar así tan bajo. Quizás pensáramos que Jesús hubiera nacido en un hotel o en un palacio, en un lugar hermoso. Pero Él, siendo rico, dice aquí la Biblia, se hizo pobre por amor a nosotros. Aleluya. Y yo meditaba en esta palabra, la pobreza. ¿Qué será la pobreza? La pobreza no es solamente no tener dinero en el bolsillo, porque hay mucha gente que no tiene dinero, pero tiene a Cristo y son más ricos que nosotros. Entonces, ¿qué será la pobreza? Para mí la pobreza es aquella que donde no tenemos a Cristo, estamos pobres, no tenemos esperanza. Ahí la pobreza va mucho más adentro en el corazón, porque yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero ellos viven infelices, viven en angustia, en necesidades. A lo mejor nosotros pensamos que al tener mucho dinero todo no va a haber problema, cuando eso es completamente falso, porque la felicidad viene en el corazón, adentro, de lo interior, y eso solo lo toca el Señor. Eso no lo llena ningún carro, ninguna casa, eso no lo llena nada de esas otras cosas. Por eso, mi hermano, no podemos juzgar a aquellos que no tienen dinero. Quizás el Señor tiene un propósito con ellos también. A lo mejor ellos viven en mayores riquezas. Jesús no tenía una cuenta de banco ni tenía mucho dinero, pero sí, nunca le faltó el pan. Cuando Jesús pedía una cosa, venía alguien y le sustentaba. Y así debemos vivir nosotros, de gloria en gloria y de poder en poder, porque nunca nos hace falta nada, porque el Señor dice que nos dio abundancia. Y quizás usted dice, bueno, yo no vivo en abundancia, a mí me hace falta para comer o me hace falta para pagar la luz. Pero seamos como Jesús, que Él no tenía nada, pero cuando había una necesidad, ahí estaban, dice la Biblia, que mujeres venían y suplían todas sus necesidades. Y Jesús va a enviar a alguien que te sustente y te provea para tu necesidad, pero tú nunca vas a pasar hambre. Yo creo en el Dios que dice que no pasaremos hambre, que en mi casa yo serviremos al Señor, que no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Aleluya. Pero esa pobreza, la pobreza más grande que tenemos es aquella cuando no tenemos a Cristo. Por eso repito, mi hermano, que invirtamos en aquellas riquezas donde dice la Biblia que no entra la polilla ni se desgasta. Son aquellas que no vemos ahora, quizás porque nuestra mente es muy limitada para comprender las cosas espirituales. Pero hermano, cuando usted predica su palabra, cuando usted invierte en el reino de Dios, usted está acumulando riqueza. Yo estudiaba con mi hermano Jorge que vamos a ir a un tribunal. Y cuando yo meditaba en esta palabra, yo siempre pensaba que era el juicio. Pero no es el juicio, es donde nuestras obras van a ser probadas. Si van a ser con materiales buenos, como joyas preciosas, oro, o van a ser pasadas por el fuego. Y ahí vamos a ser recompensados. Y yo quisiera que mis obras permanecieran ahí. Que la paja no venga y se queme todo eso y nada, mis obras, sino que mis obras estén firmes ahí, en oro, en plata. Y yo no sé qué recompensa el Señor nos va a dar. No tengo la mínima idea, pero yo sí quiero estar ahí en ese día. Yo sí quiero estar ahí en ese día. Así que, si el Rey de Reyes se hizo humilde, querido hermano, que nosotros también seamos humildes, que si tenemos, compartamos lo que tengamos, y si no tenemos, démosle la gloria al Señor. Confía en su palabra, que el Señor va a proveer bendición. Dice que Él sufrió nuestra provedumbre, Él comprende nuestras necesidades, y por eso no solamente nos entrega abundancias materiales, sino abundancias
espirituales, que son las que tenemos que anhelar. Y por último, dice: Jesús fue herido para que nosotros fuésemos sanados. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Y eso me lleva en el momento donde Cristo fue clavado y crucificado. Dice que la gente le decía: sálvate a ti mismo, tú que sanaste a tanto, sálvate a ti mismo. Y literalmente lo podía hacer. Decía Jesús que si él abría su boca, legiones de ángeles iban y lo sacaban de ahí. Pero no era el propósito de Dios. Y una de las terribles maldiciones que la Biblia dice que es la copa de la ira de Dios. Por eso él decía: aparta de mí esa copa. Cuando el Padre apartó la mirada de Jesús, fue tanta la impresión que él le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Fue una angustia para Jesús. Así que él sabe lo que es vivir en angustia. Él sabe lo que es vivir en enfermedad. Él sabe lo que es vivir en el dolor y el sufrimiento. Pero la Biblia dice que él fue herido para que nosotros fuésemos sanados. Por eso yo creo, hermano, en esta palabra. Y yo, hermano, le invito a usted que reclame esas bendiciones. Porque hay gente que son libres, pero viven como esclavos. Me recuerda mucho al pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, decía que había algunos que todavía llevaban en el bolsillo los ídolos todavía, porque vivían la vida pasada. Y el Señor quería darle libertad, pero ellos tenían su mente en Egipto y decía: ay, la comida que comíamos en Egipto era más buena que la que comemos ahora. Porque hay gente que no sabe lo que es vivir en libertad. Hay gente que ha vivido tantos años atado en pecados que no sabe qué hacer en la libertad de Cristo. Y Él te dice que fuiste sanado en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene enfermedades por años y hay que reclamar esa bendición. Hay que decirle: Señor, sáname. Tu palabra lo dice, que tú cargaste el pecado, tú cargaste las heridas, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y por el pecado entró las enfermedades, por los pecados entraron las dolencias. Eso no estaba en el plan de Dios. Por eso alguien tenía que cargar con ese precio, porque Dios es justo. El que peca merece el castigo de Dios. No había cómo, no había forma, no había manera. Alguien tenía que cargar con eso. Y para eso no había nadie digno, porque ni usted ni yo podíamos quitar las maldiciones, no íbamos a cumplir. Necesitábamos a Jesucristo de Nazaret, aleluya. Necesitábamos al Señor. Así que ese no que Dios le dio a Jesús, esa apartar la mirada, es para que a nosotros el Señor nunca aparte su mirada de nosotros. Es para que Él siempre nos mire con amor y con misericordia. Y aún la Biblia dice que a los impíos lo mira de lejos, pero nunca aparta su mirada. Pero a Jesús apartó su mirada, y por eso Él sintió la angustia. La copa de la ira cayó sobre Él, para que nosotros tuviéramos acceso confiadamente. Dice que la Biblia que el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba. Aleluya, para que tuviéramos acceso al lugar santísimo y en oración en espíritu pudiésemos entrar en oración a la presencia, cuando antes solamente un sacerdote podía entrar cada año y le ponían una soga en el pie, porque cuando caía la gloria de Dios podía morir. Pero ahora podemos entrar cada vez que queramos, aleluya. Eso es un gozo, mi hermano. Es un gozo que podamos entrar en ese lugar cada vez que queramos, en espíritu, en oración. Por eso dice que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Así que, querido hermano, querida hermana, le dejo con estas palabras, que podamos adorarle al Señor.
Muchas veces pensamos que los idólatras solamente son las personas que van hacia la santería o la brujería. Pero eso no es tan cierto, mi hermano, porque aquel que es idólatra es aquel que pone otra cosa primero antes que a Dios. Y aún a veces nosotros ponemos el sueño. Sí, yo me voy a acostar a dormir. A veces el sueño puede ser nuestro Dios, la comida. A veces la pereza puede ser nuestro Dios. No necesariamente es aquel que se inclina ante una imagen. Por eso, hermano, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, hermano, tenemos que creer, poner la fe en el Señor Jesús. Y que por medio de estos 3 puntos, mi hermano, podamos nosotros asemejarnos cada día a Jesucristo. Podamos vivir su palabra y podamos entrar en ese lugar que está preparado. Porque la vida todavía, hay vida todavía. Y el tiempo de su venida ya está cerca, mi hermano. Ya los acontecimientos están listos. Por eso, hermano, es urgente que usted gane a otros. Es urgente que usted busque las almas, que nos afirmemos, que limpiemos nuestra vida. Yo una vez, y ya con esto termino, tuve una visión, un sueño que tuve. De hecho, estaba despierto, en que yo veía literalmente mi alma. Yo veía mi alma, no sé, era como si yo pudiera ver mi alma. Y literalmente yo veía como moho, así como sucio, como algo feo, pues. Y yo decía, Señor, yo no sé qué está pasando, pero si esa es mi condición espiritual, estoy bien grave. Por eso, Señor, límpiame. Solo tu sangre me puede limpiar. Y si he pecado contra ti, perdóname, Señor Jesús, y purifícame. Y todavía no he podido ver pero espero tener una visión y ver mi alma preparada para la venida de Cristo. Ver mi alma preparada. Yo oro, mi hermano, para que ese día nosotros podamos entrar en su reino, podamos ascender a los cielos, que ninguno de nosotros se quede. Eso es lo que yo oro, que podamos estar en su reino, que tomemos estos caminos en serio, porque muchas veces pensamos que esto es un juego, y esto no es un juego. Esto es nuestra alma, nuestra salvación. Es donde va a morar nuestra alma eternamente, ya sea para condenación y para bendición. Así que, querido hermano, meditemos en su amor, el amor que ha tenido Cristo con nosotros. Y no solamente en estos días, sino siempre meditemos en su amor, en que no somos dignos de su amor ni de su misericordia, pero aún así Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Qué banquete el Señor nos está regalando en esta noche, ¿verdad? Grandes verdades, hermanos, y yo no sé si usted ya atrapó una para usted, por lo menos una, de 6, ¿no? Son bastantes. Y solo escuchar este canto, hermano, dice que el Cordero de Dios las culpas removió. Gloria al Señor. Su palabra es poderosa, hermano. Dice Isaías 53, versículos 4 y 5, un texto muy conocido. Lo voy a leer en otra versión. A pesar de todo esto, a pesar de nosotros, hermano, a pesar de lo que todavía somos, Él cargó nuestras enfermedades y Él soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Hay una gran verdad aquí, hermanos, y es que, si quieren anotarlo ahí, Jesús fue castigado para que nosotros fuésemos perdonados. Y es que Él no lo merecía, hermanos. Nosotros somos los merecedores del castigo. Pero hoy en día, hermano,
tenemos que aceptar esta verdad. Esta es una poderosa verdad, pero tiene que calar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Yo creo que todavía muchos de nosotros cargan con las culpas de cosas que hemos hecho, de pecados que tal vez solo nosotros sabemos y tal vez nadie más sabe. Pero nosotros no tenemos que cargar la culpa, hermano. Nosotros tenemos que liberarnos de toda culpa y aceptar que ya Cristo fue castigado por eso. Y el problema de la culpa es que muchas veces sentimos que debemos ser castigados. Nosotros sentimos que no se puede desaparecer una deuda tan fácil. Necesitamos sentirnos mal, que Dios nos castigue, que nos ponga una enfermedad, que no sé, que tengamos algún problema. Pero Dios no nos llama a ser castigados. Dios fue castigado por nosotros para que nosotros fuésemos perdonados en Él. Entonces tenemos que aceptar esto, y esto se tiene que aceptar por fe. Porque uno puede decir, pero es que yo he mentido. Yo tengo que pagar por esas mentiras. No, Él pagó ese precio por ti. Y por eso me encanta leer en esa canción que acabamos de entonar, es porque el Cordero de Dios las culpas removió. Y eso tiene que ser parte de nuestro día a día, hermano. Realmente muchos de nosotros constantemente estamos acumulando culpas. Y miren lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Jesús fue traicionado por Judas. ¿Y qué le pasó a Judas? Se ahogó en las culpas. Hubo un momento que se dio cuenta de lo que había hecho, no supo qué hacer, intentó devolver el dinero. Ya era tarde. Pero no era tarde. Cristo pagó el precio también por Judas. Pero él no lo aceptó. Él se fue con sus culpas. Él sintió que tenía que ser castigado y buscó su propio castigo. Y fue y se ahorcó. Pero vemos a otro discípulo, como Pedro, que lo negó 3 veces. Tan cerca. Y hermano, la Biblia dice que Pedro también sufrió de la culpa. Dice que cuando el gallo cantó, me imagino se le vino el mundo encima al ver al maestro y él traicionándolo. Después que tanto había dicho que él nunca lo negaría. Pero eso no se quedó ahí, hermano. Pedro volvió a Jesús. Tú en esta noche puedes volver a Jesús. El que nos escucha a través de las transmisiones puede volver a Jesús. Jesús no se va a espantar de nuestros pecados, porque Él ya pagó el precio para perdonarnos. Entonces podemos volver a Jesús, podemos depositar en Él nuestras culpas y podemos ser liberados y restaurados, como lo fue Pedro. Y podemos conocer de un Pedro que luego predicaba, fue parte de las autoridades de la iglesia, fue restaurado. No se ahogó en las culpas. Y podemos ver muchos personajes así en la Biblia. Casualmente hoy estaba viendo una escena de una película de Jesús. Y estaba aquella escena de Jesús que se encuentra a la samaritana. Y realmente era una mujer llena de culpas. Hasta que fue liberada por Jesús. Porque Jesús ya pagó el precio. Y nosotros no tenemos que autocastigarnos. No tenemos que pensar que tenemos que cargar con esos pecados. Tenemos que creer en fe que somos perdonados. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? El siguiente punto, hermanos, lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice que Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados, para declararnos justos por medio de Cristo. Y la gran verdad que nos enseña su palabra es que Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. No hay que olvidar que Dios es justo. Lo primero que salta a nuestra mente es que Dios es amor, y Dios es amor. Pero Dios es justo. Y hay una justicia divina que tiene que recibir un precio. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es
muerte. Hay un precio por el pecado. Pero también dice su palabra que si esto fuera un juicio y está el juez justo frente a nosotros, no pareciera que tenemos oportunidad, ¿verdad? Por nuestro pecado. Pero su palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Y es Cristo que es nuestro defensor, es nuestro representante. Pero aún más allá, Él es el que se pone en nuestro lugar. Si tuviésemos que pensar en la justicia como una balanza, como lo muestran en la gran figura, ¿no?, de la justicia ahí, con una balanza, no hay manera, hermano, que por nuestros méritos, por nuestro arrepentimiento, por buenas obras, nosotros lleguemos a ser suficientemente buenos. No hay manera. Podemos intentarlo todo, pero casi llegaríamos a muy bueno, pero no suficiente. El único que es suficiente es Cristo. Y Él es el que se hizo pecado para que nosotros fuéramos declarados justos ante el Padre. Tenemos una gran victoria, hermano, sin merecerlo, por el amor y por la misericordia de Dios. Y es que Jesús fue el que pagó el precio para que cuando tengamos que nosotros ir donde el juez, ponernos en aquella balanza, Jesús nos aparta y dice, espérate, que voy yo. Él se sube y Él es el que tiene la medida de la justicia del Padre. Y gracias a eso nosotros tenemos entrada con el Padre. Gracias a eso nosotros podemos acceder al Padre. Y el Padre nos puede ver como justos, porque lo hace a través de la justicia de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Y finalmente, hermanos, nos podemos ir a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y dice en esta versión, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficios de todos nosotros, resulta en mi beneficio, en tu beneficio. Y la gran verdad que se extrae de su palabra es que Jesús murió nuestra muerte para que pudiésemos recibir su vida. Y hermano, esto es como para cerrar con broche de oro. Nosotros estamos viviendo una vida, pero si nosotros asimilamos todas estas verdades que hemos escuchado en esta noche, tenemos que reconocer que estamos viviendo una vida a medias, hermano. Nosotros tenemos que vivir la vida que Cristo compró con un alto precio. Es la vida en abundancia. Y no se trata, como decía mi hermano, no se trata de la abundancia de riqueza, de tener mucho dinero en el bolsillo, porque puedes no tener ni un solo centavo y vivir en abundancia. Tenemos que cambiar los lentes de la perspectiva de nuestras vidas, porque a veces nos estamos ahogando en nuestros problemas. Y los problemas son reales, hermano. De repente, como decía mi hermano, no alcanza para pagar la luz. Es un problema real. ¿Y a cuánto no le ha pasado, hermano, que de repente se pasó el mes y no pagamos y tenemos que ver cómo acumulamos para el siguiente mes? Pero la riqueza en Cristo no se trata de eso. De hecho, la riqueza en Cristo se trata de que a pesar de ese problema, tú tienes salud, tú tienes bienestar, tienes una esperanza, tienes vida, estás libre. Hay cosas que están sufriendo allá afuera, pero nosotros no tenemos que seguir sufriendo lo mismo. Hay que ponerse los lentes de aquel que pagó un alto precio con su muerte para darnos vida en abundancia. Nuestra vida tiene que cambiar y ser una vida verdaderamente en abundancia, una vida en libertad, hermano. Somos libres, hermano. Dígame, aunque sea por fe, somos libres, hermano. Y usted dirá, ¿libre de qué? Le pregunto yo, ¿libre de qué? Somos libres de pecado, ¿verdad? ¿De qué más somos libres? De la maldición, lo acabamos de escuchar, hermano. ¿De qué más somos libres? De las enfermedades, de la pobreza. Mire todo lo que es este bagaje de recursos que nos da Cristo para que vivamos una vida en abundancia.
No puede ser que nos levantemos un día y digamos, ¿y qué voy a hacer hoy? Y es que este día está como aburrido y quisiera quedarme durmiendo. No, hermano. Tenemos una vida en abundancia que vivir. Y gloria a Dios, porque no solo es la vida en abundancia en la tierra. Hay una promesa de vida eterna para nosotros. ¿Cuántos van a gozar de la vida eterna? Nosotros tenemos la gran promesa de la vida eterna por Cristo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida en abundancia y vida eterna, hermano. Entonces no podemos vivir aburridos de la vida, porque no seremos merecedores de una vida eterna, hermano. Tenemos que vivir con la esperanza de que nuestra vida aquí es corta. Hay que aprovecharla al máximo, sí, pero no como se utiliza el eslogan allá afuera: vive la vida que es una sola. Sí, es una sola y es corta. Así que tengo que aprovecharla al máximo, porque Cristo pagó un alto precio para que yo pudiese vivirla en abundancia, para que yo pudiese salir de cualquier pobreza, para que yo pudiese salir de cualquier atadura, de cualquier esclavitud, de cualquier maldición. El Señor pagó un alto precio. ¿Y qué tal si se pone un momento sobre sus pies? Porque, hermanos, estamos celebrando en esta noche. Y me gustaría que cierre sus ojos un momento mientras les recuerdo las 9 verdades que hemos recibido en esta noche. Y yo le animo, hermano, a que usted atrape alguna para usted mismo. Todas son para usted, pero en esta noche atrape una y diga: me voy con esto, me voy con esta bendición en esta noche. Jesús soportó nuestra vergüenza para que nosotros pudiésemos compartir su gloria. Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros tuviésemos aceptación con nuestro Padre Celestial. Jesús fue cortado por muerte para nosotros ser unidos a Dios eternamente. Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiésemos entrar en la bendición. Jesús sufrió nuestra pobreza para que nosotros podamos compartir su abundancia. Jesús fue herido para que nosotros fuésemos sanados. Jesús fue castigado para que nosotros fuésemos perdonados. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos con su justicia. Y Jesús murió nuestra muerte para que pudiésemos recibir su vida. Con sus ojos cerrados en esta noche, vamos a presentarnos delante del Señor. Gracias, Padre Celestial, por estas maravillosas bendiciones, estas poderosas verdades que vienen del sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, yo te doy gracias por ese gran sacrificio. Yo te doy gracias por ese alto precio que tú pagaste. Y como dice la palabra de Dios, tú mismo diste la vida por nosotros, porque nos amas. Gracias, Señor, por ese amor infinito. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que habilitas con tu muerte, cuando nosotros nos aferramos a esa muerte. Cuando nosotros aceptamos, Señor, ese sacrificio que hiciste por nosotros. Cuando nosotros nos ponemos delante del Padre, pero a través de Cristo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Esta es una noche que estamos celebrando, Señor, porque aquel precio tan alto nos da vida y nos da vida en abundancia. Gracias, Padre Celestial, en esta noche. Aleluya. Así como decía el hermano Jorge, en esta noche aprópiese de cada una de esas verdades. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Damos gracias por tu sacrificio y por cada uno de los beneficios, Señor, que nos das a través de Él. Te exaltamos, Señor.
sacrificio que me salvó. Es por tu gracia que libre soy. No lo merecía, mas fui comprado por un alto precio en la cruz. Aleluya. Fue un alto precio en la cruz que Jesús pagó por mí. Llevo mis dolores y mis aflicciones solo por amor. Llevo mi pecado para librarme, consumado está. Fue tu sacrificio que me salvó. Es por tu gracia que libre soy. No lo merecía, mas fui comprado por un alto precio en la cruz. Fue tu sacrificio que cante con nosotros. Es por tu gracia que libre soy. No lo merecía, mas fui comprado por un alto precio. ¿Qué tal si canta con nosotros en esta noche? Oh, yo siempre amaré esa cruz, aleluya, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús. Y algún día, vamos a decirlo nuevamente, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Vamos a decir esa última parte todos juntos. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Damos gracias a Dios porque pudiste tomar este tiempo para escuchar este mensaje de la palabra de Dios, que es de bendición para ti y para todo el que haya escuchado este mensaje. Te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes, en Instagram, @SemElShaddai, en nuestra página web www.semelShaddai
Y pues si tienes alguna petición de oración, si quieres conocer más acerca de Jesús, si quieres saber más acerca de nosotros, puedes contactarnos en nuestra línea telefónica 261-0556. Bendiciones.